Bienvenidos a la sesión de cierre de módulo 18, Cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales, que actualmente se imparte en la generación 7. Presiden sus servidoras, la maestra Angélica Yunuen Olivares Trujillo y la maestra Ariana Chávez Estrada, quienes estaremos abordando temas a fin de orientarles en este periodo de cierre. El objetivo de la misma es precisamente dar a conocer qué aspectos son los que debemos de tener en cuenta a fin de que en la generación logremos el cierre en las fechas establecidas. Es en este sentido que abordaremos consideraciones para el cierre del módulo 18 y al final de la misma vamos a destinar un espacio en el cual ustedes van a poder compartirnos comentarios finales o a su vez los acuerdos a los que llegamos. Entonces, por favor, es en ese momento en el que agradeceremos nos retroalimenten. Bien, una actividad fundamental en semana 4 es el proyecto integrador. Esta actividad impacta en un 30% de la calificación final del estudiante. Es por ello que debemos de tener mucho cuidado en qué es lo que está solicitando el proyecto integrador a partir de orientar a los estudiantes. En esta ocasión el proyecto integrador le solicita al estudiante realizar una presentación con diapositivas en la cual incluyan una gráfica de la función principal, den respuesta a las preguntas en el punto 2, a su vez inserten las gráficas que representan la recolección de cada una de las etapas y la ecuación de la recta secante con su pendiente, y al final ellos deben de insertar un audio en donde den la explicación sobre el desarrollo que van a precisamente exponer a través de este audio. Entonces, facilitadores y tutores requerimos que el estudiante esté bien orientado a fin de que logre el objetivo, de que orientarlo a fin de que el audio permita al estudiante que pueda realizar una entrega oportuna y no tenga complicaciones al momento de evaluar el facilitador. Entonces resulta interesante el que ustedes a partir de la facilitación eviten transcribir las instrucciones que ya vienen por defecto en plataforma. Recordemos que nos ha funcionado mucho el que a los estudiantes a través de material adicional que ustedes han desarrollado, llámense videocápsulas, infografías o alguna presentación que les compartan a fin de que entiendan qué es lo que se debe de desarrollar. Esto, recordemos, también repercute de manera positiva en el desarrollo del acompañamiento. Entonces, facilitador, la intención es facilitar precisamente la orientación al desarrollo del proyecto integrador, cómo es que deben de participar en el foro de clases, y a su vez dar también cierto interés a lo que es el foro de debate. Y sobre todo, maestros, hay que seguir trabajando con los estudiantes y fomentar el uso a través del foro de Aprendiendo Cálculo. Recordar que este espacio debe de ser atendido en un lapso no mayor a 24 horas. Les agradecemos, ya que sí hemos notado que precisamente este espacio ha ayudado mucho tanto al facilitador como al estudiante en el proceso de aclaración y atención a inquietudes, lo cual repercute, repito, en que también nosotros veamos reflejado en las entregas que están aumentando semana tras semana. Entonces, maestros, seguir con esta línea, tal como lo mencionábamos en la sesión de semana 1, ser empáticos también en la realización y considerar sobre todo el no penalizar situaciones que no estén contempladas dentro de las instrucciones de la actividad, sobre todo porque en esta sí les dan una sugerencia de que incluyan una portada
no así en especificaciones en cuanto a la fuente que debe de emplearse, entre otros aspectos. Entonces, maestros, yo creo que lo primordial aquí es acompañar al estudiante a fin de que logre adquirir el desarrollo de las competencias. Entonces, siento que es más darle la importancia a ese rubro. Asimismo, el reto en cada aula es al menos lograr que 55 estudiantes se entreguen el proyecto integrador. Eh, Esto sí se logrará puesto que se ha visto buena respuesta en función a lo que el formato CIMAC nos ha arrojado y en función a lo que les hemos compartido semana tras semana. Y en este sentido, tutores, por favor, seguirnos apoyando en la prevención del plagio, sobre todo porque hemos tenido muchos casos. En este tema me detengo un poquito, facilitadores, ya que ha habido casos en los que están evaluando como plagio total, siendo que al revisar la actividad y la fuente que ustedes citan como la fuente original, se identifica que el estudiante no está plagiando del todo, sino más bien que en ocasiones no tiene muy claro cómo es que deben de ellos de citar o dar crédito al extracto que ellos toman como base en la realización de alguno de los puntos. Entonces es cuando el supervisor los ha tenido que contactar y recordarles la importancia de apegarnos en la infografía, evaluar plagio. En esta recordemos se nos precisan dos aspectos, uno cuando es plagio total o plagio parcial. Entonces sí, sobre todo en esta actividad que tiene mucha trascendencia en la evaluación del módulo. Y reiteramos la importancia de que facilitadores, si se les complica la visualización o si de repente, por ejemplo, aquí como van a insertar un audio, no logran escucharlo, por favor nos lo hagan saber a las supervisoras para que les podamos apoyar. Esta semana se lanzará a los estudiantes los cuestionarios Opina sobre tu facilitador y Opina sobre tu tutor. Recordemos que estamos siendo sometidos a evaluación integral, entonces a partir de este instrumento es que el estudiante aporta a esta evaluación. Por favor, tutores, orientar a fin de que ayer lunes ya debieron de haber estado recibiendo estos cuestionarios. Si no es así, bueno, todavía tenemos hasta el domingo 4 para que ellos puedan hacerlo. Si para mañana existen estudiantes que aún no lo han recibido, por favor nos lo hacen saber para reportarlo. Y sobre todo que los estudiantes tengan muy claro que en caso de que no respondan a estos cuestionarios a través del link que les comparten, esto no repercute en la calificación final del módulo. Entonces, por favor, seguir orientando en este sentido tutores, pero también facilitadores deben de estar comunicados con los estudiantes a fin de saber si recibieron ya este cuestionario. Repito, es por muestreo. El 50% de su grupo evaluará al tutor y el 50% restante al facilitador. Ahora bien, en cuestión a las extensiones de entrega, consideremos que para esta semana 4 ustedes solo cuentan con 48 horas máximas para evaluar el proyecto integrador y la participación en el foro de clase, siempre y cuando considerando, a la hora en la que el estudiante sube la actividad. Entonces, en este sentido vamos a seguir trabajando el foro de clases hasta el cierre de es decir, hasta este domingo 4 vamos a ya cerrar el foro y a partir del lunes o martes van a ustedes iniciar con la evaluación. Esto quiere decir que si algún estudiante, sobre todo aquellos que están en alto y muy alto riesgo, mismos que aparecen enlistados al final de su CIMAC, vamos a brindarles la posibilidad por cualquier situación que se les haya presentado
de enviar la actividad que es el proyecto integrador mediante extensión de la entrega, eh, no solo a este rubro, sino también a aquellos estudiantes, repito, que se les haya presentado alguna complicación. Recordemos que en la guía del facilitador se precisa bajo qué circunstancias debemos de apoyar a este tipo de alumnos. Entonces, por indicaciones de la Coordinación de Servicios Docentes y Diseño Curricular, vamos a estar al tanto a fin de que nos notifiquen en el transcurso de esta semana si el lunes 5 será considerado como día hábil o inhábil en sus funciones. Esto, repito, lo hará directamente la coordinación a través de un comunicado. Otro aspecto importante a considerarse es el orientar a nuestros estudiantes en el cuestionario reflexión de mis evidencias. Es importante que ellos estén orientados en función a que deben de realizar estos dos pasos. Hemos trabajado con esta orientación desde hace ya más de 6 módulos. Sin embargo, recordemos que tenemos estudiantes que se están insertando a la generación, es decir, que no pertenecen a la corte, y entonces por ello les pido que este mensaje de orientación se incluya en el foro de novedades para que ellos sepan que son dos botones los que deben de ejecutarse para que se refleje esta actividad tanto en la participación individual automática como en los 5 puntos directos al portafolio de evidencias. Entonces, tutores, por favor, seguir orientando, debido a que sí hemos tenido aún casos en los que de repente nos comentan, es que este estudiante tiene dudas, porque me dice que sí envió, pero no le guardó. Entonces ya cuando validamos desde el perfil del estudiante, se detecta que únicamente estuvo guardando sus comentarios, sin embargo no atendió a estos dos botones de seguridad para que se registre, repito, tanto en la participación como en el portafolio. Entonces por ello sí es importante seguir fortaleciendo este aspecto. Cualquier situación atípica que se detecte en el portafolio de evidencias de los estudiantes, por favor reportarlo ante el asesor tecnológico, el licenciado Carlos Latorre, en donde por favor nos incluyan copia a las supervisoras para el seguimiento. Bien, la participación individual por el facilitador, eso es también un aspecto que se toma en cuenta en la semana 4. La guía del facilitador en el numeral 11 habla sobre retroalimentar y calificar las actividades, lo pueden consultar, todos cuentan con ella. Y es importante evaluar y retroalimentar la participación individual de los estudiantes, máximo 5, mínimo 1. Esto es, en la semana 4 está el icono de participación individual al lado del portafolio del proyecto integrador. No deben asignar a calificar o retroalimentar a estudiantes que no presentaron actividad en plataforma. Son aquellos estudiantes que tienen un estatus de nunca o que tienen en el portafolio de evidencias una evaluación de 0 a 10. Entonces, aquellos que tienen como 0 a 10 puntos son considerados como nunca y no se les debe de asignar calificación o retroalimentación. Solo los que tienen de 11 en adelante. Se deben de descargar los portafolios de evidencias y tenerlos bajo su resguardo, eso es algo importante. La participación individual por lo general es acorde a lo que los estudiantes estuvieron desarrollando durante todo el módulo y a la participación que ellos tuvieron en el módulo. Y no deben de brindar calificación final a los estudiantes, es necesario remitirlos al portafolio de evidencias antes del cierre. Es importante que tanto tutores como facilitadores hagamos un poco esta cultura de responsabilidad en el estudiante, hacerse cargo como de llevar un seguimiento de sus actividades módulo a módulo, a pesar de que al momento de que
a lo mejor consulten en el portafolio de evidencias antes del cierre, no va a ser la evaluación definitiva porque a veces la plataforma a lo mejor recalcula algunos puntos en la participación automática o a lo mejor tienen algún pendiente por evaluar. Sí podemos tener una aproximación de la calificación final del estudiante en el módulo. Entonces, es importante que le digamos al estudiante que revise antes de concluir cuál es la evaluación que tiene y que tenga a lo mejor una idea general de cuál es la calificación final del módulo para que después ellos puedan consultarlo dentro de su portal de SIGAPREP. Ya estamos en el módulo 18, ya los estudiantes a estas alturas ya deben de saber cómo consultar sus calificaciones en SIGAPREP. En caso de que tengan alguna duda, pues ya lo consultan directamente con el tutor, pero para evitar como esta situación de que estén solicitando su calificación final o de que a veces a lo mejor, repito, la plataforma recalcula, entonces cambia por 1 o 2 puntos la calificación entre un portafolio y los finales definitivos. Y si el estudiante al momento de que ve en SIGAPREP una evaluación que le dijo el facilitador, pero que no era la definitiva, podemos tener a lo mejor alguna situación de aclaración. Entonces, para evitarnos esto, hay que procurar que el estudiante no brindarle calificación final y que revise su portafolio. Y bueno, eso lo pueden hacer durante esta semana, un mensajito, invitarlo para que lo revise y tome impresión de pantalla para que en caso de que haya alguna duda o alguna aclaración, que la calificación no coincida, lo que sea, ellos tengan como un resguardo de lo que estaba en el portafolio en ese momento. El ingreso diariamente, esto es importante, algunas acciones generales que vamos a realizar durante esta semana 4. Como siempre, tenemos que ingresar diariamente, moderar el foro de clase, atender el foro Aprendiendo Estadística, como lo mencionó la maestra Ariana, y en el mensajero de plataforma estar atendiendo las dudas. Hay incluso algunos facilitadores que han llegado a decir de 5 a 5 y media o de 5 a 6, por ejemplo. Yo, pues puedo resolver dudas a lo mejor en el mensajero de plataforma. Entonces, en aquellas situaciones los estudiantes se pueden conectar a esa hora y van a estar resolviendo dudas. Eso puede ser, ¿no? Por ejemplo. Entonces, podemos ver como esa cuestión de estar atendiendo dudas, sobre todo porque es la semana 4, y en la semana 4 es cuando ya no tenemos como una extensión del módulo que nos permita solucionar estos problemas. Máximo son 72 horas posterior a la evaluación y retroalimentación de las actividades integradoras de semana 1 y 2 y 3. Llámense actividades que tengan algún retraso o extensiones de entrega. Y de igual manera evaluar el foro de clases. Aún tenemos algunos pendientes de foros de clase. Todos los participantes, hay que recordar, todos los participantes del foro de clase, inclusive algunos que nada más entraron a poner ok o estoy de acuerdo, lo que sea, deben de tener una evaluación conforme a la rúbrica del foro de clase. Entonces, todos deben de estar evaluados. Es importante que cuidemos, traten de comparar el portafolio de evidencias contra el listado de participantes del foro de clase para ver que en efecto todos tengan una calificación en su portafolio. Y durante esta semana el proyecto integrador debe de ser evaluado máximo 48 horas. Yo les sugiero, para que puedan administrar mejor su tiempo y no se les acumule una carga de tiempo al cierre, que a lo mejor diario puedan ir revisando los proyectos integradores que vayan llegando, para que el día viernes ustedes estén en ceros y ya para el día lunes ustedes solo tengan pendientes los de sábado y domingo. Esa es la sugerencia que yo podría darles. O si pudieran entrar a lo mejor el sábado o el domingo a calificar uno que otro que ustedes vayan revisando. El chiste es aminorar su carga de trabajo para que el momento que tengamos que concluir lo hagamos a tiempo y sin ningún pendiente. Lo mismo el foro de clases. Y la participación individual de la que ya mencionamos también debe ser evaluada. Solo se asigna calificación si el estudiante subió el archivo a plataforma. Es decir, no podemos recibir el archivo por correo electrónico y asignar la calificación en plataforma porque el área académica
no lo permite y hemos tenido casos en donde hemos tenido que quitarle la calificación al estudiante porque no está el archivo como evidencia en plataforma. Antes de determinar si está o no dañado el archivo, como lo comenta la maestra Ariana, ya lo comentó, debemos acudir al SAC para que nosotras podamos apoyar esto y no existen actividades co-curriculares en el modelo educativo, es decir, no hay ninguna actividad extra que ustedes puedan realizar, más bien que los alumnos puedan realizar para subir un punto en su calificación. No, solo hay que apegarnos a lo que marca el portafolio de evidencias y el apartado de evaluación del módulo dentro de la plataforma. Cualquier situación administrativa que tengan en recursos humanos, cuestiones de contrato, actualizaciones, seguimiento a pago de módulos impartidos que no hayan a lo mejor recibido el pago y quieren saber cómo va eso, o dudas en cuanto al envío del informe final y contrato por correo postal o correo electrónico, pueden escribirle al maestro René, rene.bello@cems.gov.mx. Y el teléfono aparece en la pantalla con las extensiones correspondientes. El maestro René es el que atiende estas situaciones. Y de igual manera pueden hacer la asignación a grupos futuros o con base en su acompañamiento si tienen alguna duda, si quieren consultar qué disponibilidad de grupos hay de acuerdo a su perfil, lo pueden hacer al correo de asignaciones.prepaenlinea@cems.gov.mx. Entonces, eso es lo que podemos realizar. El cierre de plataforma para facilitadores en periodo ordinario de módulo 18 es a las 11:55 hora centro del martes o miércoles 5 de febrero del 2018. Estamos por confirmar eso por las cuestiones de puente, pero en caso de que de que no nos notifiquen que las fechas se recorren por cuestiones de puente, es hasta el martes 6 a las 23:55. Y el periodo de recuperación del módulo 18 y ordinario del módulo 19, igual son fechas que las coordinaciones correspondientes están por confirmarnos. Durante la semana, la maestra Ariana y yo vamos a ponernos en contacto con ustedes para darles las fechas finales, no se angustien. Y bueno, lo que sí les pediríamos es que haya una comunicación constante con nosotros, martes, miércoles y jueves de la semana entrante, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque a veces ustedes a lo mejor pueden llegar a tener algún problema de internet o algún problema personal, algún problema de salud que les impida agilizar este proceso de cierre de plataforma, y es importante que lo estén comunicando con nosotros de manera constante para ver de qué manera nosotros podemos apoyarles y que concluyamos el cierre a tiempo. No sé si tengan alguna duda, lo pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. Como último comentario, facilitadores y tutores, en caso de que algún estudiante tenga complicaciones al momento de cargar el archivo en plataforma, puesto que le solicita un audio, podemos optar por que el estudiante aloje el archivo en la red y les comparta a ustedes en la entrega la portada y el link de acceso a la misma para que puedan evaluar sin ningún problema. Entonces vamos a revisar, maestra Angie. Nos comentaban algunos facilitadores que en efecto en fin de semana es cuando aumenta la actividad de nuestros estudiantes en G7. Sin embargo, facilitadores también debemos de considerar las características de nuestros estudiantes, y a partir de ahí es que también por eso en el CIMAC ustedes pueden ver el reflejo en el comportamiento de su aula, y en función a esto si es necesario atender. Por ello es que el modelo educativo les brinda la posibilidad a ustedes de atender en un lapso no mayor de 72 horas, para semana 4 serían 48. Y bueno, sobre todo la idea es que también si ya detectamos que la mayoría entregan en sábado y domingo, lo ideal sería que evaluáramos durante toda la semana de manera constante para que al día lunes
solo tengamos pendientes las actividades de sábado y domingo, porque hay quienes tienen pendientes ya las actividades de toda la semana y entonces se acumula aún más el trabajo. Mencionan aquí hasta cuándo se recibirán actividades de las semanas anteriores, semanas 2 y 3. Mira, la sugerencia es que se reciban a más tardar el día viernes o sábado de esta semana. Y sobre todo ya sabiendo de que los estudiantes ya tienen la actividad realizada y se otorgue la extensión de entrega correspondiente. Para que no se acumule el trabajo tampoco a ustedes y porque también finalmente es algo que se debió gestionar en su momento, a excepción de que el estudiante tenga alguna particularidad. Para el proyecto integrador mencionábamos precisamente que en función a las necesidades del estudiante y de la situación que se presente, es que ustedes como facilitadores van a brindarle la posibilidad de un envío. Esto sería máximo el lunes 5 o martes 6, dependiendo de eh, eh, qué notificación recibamos de la Coordinación de Servicios Docentes y Diseño Curricular como primer día de evaluación. Entonces, sí, maestra, inclusive en la sesión abordábamos la importancia de ese apoyo preciso, sobre todo aquellos que están en situación de riesgo, que son los que aparecen al final de su CIMAC. La maestra Nere nos comparte, sí, maestra Nere Berenice, mire, ya ese reporte lo realizamos, inclusive la coordinación de servicios docentes y diseño curricular. Si usted ingresa ahorita ya no están visibles las actividades formativas, puesto que están trabajando en ello, a fin de que el estudiante cuente con cada uno de estos, la información correcta, y es en este sentido que cuando se habiliten, aquí los tutores nos van a apoyar también en reforzar con los estudiantes el que si no han respondido a alguno de ellos lo vuelvan a hacer, sobre todo porque debe de reflejarse el avance en su portafolio de evidencias dentro de la participación individual automática. Este comunicado también las supervisoras les estaremos informando a partir de qué momento ya pueden nuevamente retomar esta actividad. El maestro Luis comenta que si vamos a compartir esta presentación en alguna nube. Ya está la grabación, se está grabando esta presentación y vamos a compartir por correo electrónico la grabación de la sesión para que ustedes puedan consultarla durante la semana. Okay, la maestra. La maestra Ana María dice, ¿qué calificación debe tener un estudiante que en el foro de clase comenta OK si es un aspecto que no viene en la rúbrica? Bueno, la evaluación del foro de clase viene en la rúbrica y también viene que los estudiantes cómo es que deben de participar en el foro de clase. Se estipula que los facilitadores explican la manera de evaluar el foro de clase al inicio de la semana y se explica que deben de hacer máximo cierto número de participaciones, que deben de retroalimentar o comentar participaciones de manera respetuosa a los estudiantes, o sea, ciertas maneras en las que los estudiantes tienen que participar. Un estudiante de clase que participó con un OK, pues realmente no es una participación como tal, pero tiene que ser evaluada porque es un participante dentro del foro. El foro de clase te da la opción de evaluar, me parece que desde 0 a 100. Entonces es una calificación que a lo mejor se le puede asignar desde 0 a 100 con base en los criterios de participación del foro de clase. A lo mejor en la rúbrica no viene muy específicamente, pero sí hay unos criterios de participación y evaluación del foro. Ok, maestro Pablo, en cuanto a su duda, recordemos la maestra Angie mencionó, usted puede compartir esa inquietud en el correo de asignaciones, lo invitamos a hacerlo. Sí, maestro Gustavo, gracias por sus comentarios, saludos. ¿Alguna otra duda, maestros? ¿Algún comentario?
Ok, el maestro Luis Manuel dice, reformularé mi pregunta. Los estudiantes pueden enviar el link de la presentación de su proyecto que se encuentra alojado en alguna nube. Sí, maestro Luis, fue precisamente de lo último que abordamos, en donde en ocasiones habrá estudiantes a los que se les complique derivado del peso en el archivo, entonces sí se brinda esta posibilidad, pero siempre y cuando en plataforma ellos hayan entregado un documento que incluya la portada, que como lo está solicitando el proyecto integrador, esto sería en PowerPoint, porque así lo especifica, y en este incluya la liga de acceso a la grabación o al audio. No sé si hasta aquí, maestro eh, Luis, o alguna otra inquietud. En cuanto al comentario del maestro Yosafat, donde nos comenta que si es muy poca la interacción en estos módulos, si es algo que se está dando en todos los grupos o únicamente en el de él. Como lo comentábamos, maestro, la participación semana tras semana sí ha venido, eh, ha sido un reto tanto para el facilitador, el tutor y el SAC, puesto que hemos estado trabajando y les hemos insistido mucho en que nos apoyen con extensiones dentro del periodo oficial, precisamente porque por las particularidades y el nivel de exigencia de este módulo es que sí, ha habido pocas respuestas. Sin embargo, en esta semana 4 debemos de dar especial atención al desarrollo del proyecto integrador. Maestra Mari Carmen, ¿a qué criterio se refiere? Voy a regresar un poquito a esta. ¿Qué duda tiene de estos criterios, maestra? Yo creo que se refiere más bien a cuáles son los aspectos que debe de considerar para asignar la participación individual a los estudiantes, ¿no? Ok, como lo Así es. mencionaba la maestra Angie, no debe de contemplar aspectos que ya esté considerando la participación individual automática, como por ejemplo es la navegación en recursos, el que ellos desarrollen o no las actividades formativas, el que participen en foro de debate, el que, o sea, es decir, situaciones que plataforma por el contabilizador que tiene ya esté contemplándose. Sí es importante, maestra, también que usted no esté penalizando situaciones no contempladas en el desarrollo del módulo, como lo comentaba la maestra Angie, no debemos eh, de, eh, de entregar o de solicitar a estudiantes actividades curriculares o alguna situación que no contemple en la formación a los estudiantes. Por ejemplo, hemos tenido facilitadores que le solicitan, ingresa a mi red social y da clic al video. O sea, esas situaciones no están permitidas, se consideren. Entonces, son solo, por ejemplo, el que el estudiante esté participando en los foros, el que el estudiante esté también interactuando en función al desarrollo de las actividades. Es decir, es como lo comenta el maestro Gustavo, sí, este módulo nos ha brindado la posibilidad de la interacción y del trabajo colaborativo en función a apoyar a nuestros estudiantes en el desarrollo del mismo. No sé si hasta ahí, maestra, o alguna duda. Al contrario, maestra Mari, gracias a usted. Y
bueno, como comentaba la maestra Angélica, estamos a sus órdenes, ponemos a su disposición nuestros correos electrónicos, así como la extensión en la cual con todo gusto podremos apoyarles. Cedo la palabra a la maestra Angie. Eh, bueno, es como reitero nuevamente lo que dice la maestra Ariana, es muy importante que tanto en la semana 4 como en la siguiente semana tengamos mucha comunicación, tanto, o sea, entre nosotros en la célula, facilitadores con tutores, facilitadores y tutores con nosotras y nosotras con ustedes. Cualquier duda, cualquier pendiente que ustedes tengan, pueden comunicarse a los correos que aparecen en pantalla o a las extensiones que están en pantalla. Es la misma para ambas, 55459, y pues agradezco mucho su participación. Y ya como último comentario, maestro, les reitero que por favor nos apeguemos a lo que dicta la infografía, evaluar plagio. Por la naturaleza del módulo se entiende que habrá similitud en el desarrollo del ejercicio, no así en lo que el estudiante tiene que compartir dentro de la reflexión en lo que solicita el proyecto integrador. Les agradecemos mucho.